Vamos a hacer un boceto de una casa y un coche. Marcamos, por ejemplo, las líneas por donde viene primero la línea del horizonte, luego marcamos, por ejemplo, la posición de donde va a estar la casa, marcamos aquí una línea vertical, aquí otra línea vertical, vamos a poner una ortogonal por aquí, hacia la fuga, vamos a poner, por ejemplo, otra línea vertical y nos metemos hacia esta fuga. Ahora venimos hacia, llamaremos esto 1 y esto 2, hacia aquella fuga, ponemos aquí un añadido, fugando hacia F2, otra vertical. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, la entrada a un garaje, aquí podemos poner un saliente, aquí otro, nos metemos hacia F2, vertical, hacia F2, hacia F1, y aquí hacemos la entrada, por ejemplo, a un garaje, hacia F1. Por aquí también va hacia F2 y por aquí hacia F1. Entonces tenemos esta puerta y vamos a poner aquí, la fuga iría hacia aquel punto, pero ponemos una especie de camino con curva. Bueno, esto para que fuera homogéneo tendríamos que hacer varias líneas, dos, y coger distancias iguales en la perspectiva. Entonces lo vamos a hacer a ojo por aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí un automóvil. Marcamos la parte de atrás, marcamos aquí la fuga más o menos hacia, un poco más hacia allá, F2. Marcamos la posición de atrás, la parte superior del habitáculo, la parte que baja y la parte frontal. Vamos a cerrar esto un poco más, esto también y esto también. Ponemos aquí, por ejemplo, el hueco para los cristales. Y vamos a ponerle aquí para las ruedas, por ejemplo, aquí una y por ejemplo aquí la otra. Todavía hay que cerrar esto más. Esto también. Vamos a girar un poco esta rueda. Y esta la vamos a dejar aquí. Debe estar también algo elíptica porque no está frontal. Aquí un faro y aquí el otro. Y aquí el parachoques. Bueno, tenemos aquí la posición del automóvil y vamos a cerrar por aquí. Entonces esto va a venir un poco por una bajada y va a entrar hacia el portal. El portal vamos a poner esta puerta abierta y esta otra también. Se supone que si esta es la fuga, la de arriba va hacia aquel punto. Pues aquí un ventanal hacia F1
aquí, por ejemplo, hacia F1 también y hacia F2. Esto parece que sube rápidamente, va hacia F1. Esto vamos a meter también hacia F2, le hacemos otro entrante hacia F1, esto hacia F2. Tenemos esto y ahora aquí hacia F1 y hacia F2. F2 y aquí le damos un alero y hacia F1. Y aquí un entrante para la casa. Una ventana. Vamos a añadir aquí, por aquí detrás no, sino más hacia allá. También. Esto sube ya que va hacia allá. Y aquí otro tejado hacia F2. Bueno, tenemos ahí un conjunto de prismas, vamos a traer esto también hacia aquí y también esto hacia F2 y por aquí igual, hacia F2 y hacia F1. Vamos a calcular las sombras para esto. Podemos hacer con lápiz, por si nos equivocamos, en caso de que la sombra venga hacia este punto, todas las sombras verticales vengan hacia este punto. Vamos a poner, por ejemplo, que la sombra de este punto pues caiga, si levantamos una vertical, pues por ejemplo que caiga, para que nos quede dentro del dibujo, pues viene por aquí, que caiga aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea viene todo por aquí. Ahora vuelve a fugar, llamaremos a esto F3, hacia F3, viene por aquí hasta F3. Ahora levantamos una vertical, vuelve a fugar hacia F3, ya que todas estas son paralelas en el espacio y van a F3. Levantamos vertical, vuelve a fugar aquí en el entrante hacia F3, perdón, esto ya termina aquí. Eso quiere decir que a partir de aquí tendríamos la sombra que ya no la vamos a calcular porque ahora lo que necesitamos es este punto. Entonces alineamos este punto con este y corta aquí en el horizonte. Alineamos este con este y bajamos una vertical. Eso quiere decir que la sombra de este punto, la proyección de este punto en el suelo es esta. Y por tanto, la sombra de esta línea, bueno, antes de nada vamos a calcular la sombra de esta línea. Será una paralela, ya que este plano es paralelo, y vamos a ver dónde cae. Resulta que esta línea tiene aquí la proyección y tenemos que si un punto tiene aquí la proyección, siempre el punto este, de aquí sale la sombra del objeto y la sombra de este objeto va hacia aquí. Por tanto, la sombra de esa línea es esto. Bueno, pues eso es lo que haremos aquí. Tenemos que la sombra de esta línea irá hacia aquella. Es una línea imaginaria, o sea que no existe su sombra. Lo que sí, el punto viene por aquí, hacia este punto, y por tanto cortaría aquí detrás, pero intercepta aquí a este plano. Ahora viene otra vez hacia F3, esto llamaremos F4. Ahora levantamos una vertical a F3 y viene aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea sobre un plano que es vertical irá necesariamente, será una paralela a ella, va hacia F1.
Y luego la sombra de esto, pues tenemos que ver el plano este, corta aquí detrás, y como es esta línea fuga hacia F1, solo tenemos que unir este punto con este. Eso quiere decir que la sombra viene por aquí. Este plano, por ser paralelo a este tiene la fuga sobre esta línea, entonces a partir de este punto, cuando cortó en F3 aquí, va hacia aquella fuga, hacia la misma fuga que esta, mientras que aquí es una paralela a esta. Bueno, tenemos entonces ya la sombra de esto, que es todo esto. Viene por aquí hasta este punto, y ahora la sombra de esto será una paralela. Y la sombra de este otro venía por aquí. O sea que ya tenemos esto. Ahora la sombra, por ejemplo, de un punto cualquiera, por ejemplo de este, viene por aquí, levantamos una vertical, esto va hacia F3, esto va hacia F4, corta aquí, por tanto la sombra es una paralela. Pero sobre el plano de atrás viene hasta aquí y corta aquí. O sea que la sombra es todo esto. Viene por aquí, hasta aquí detrás, viene por aquí y por aquí. Bueno, y como por delante venía por aquí, pues viene por aquí. Y todo esto ya queda en sombra. Entonces ya tenemos, como hay mucha sombra por ahí, vamos a ir marcando. Tenemos esto. Teníamos la de atrás era esta, la de la ventana, la de arriba era esto. Luego se mete y luego baja y hace esto. Y ahora sube. Todo esto por debajo queda en sombra. Todo esto también. Y todo esto detrás también. Todo esto por debajo en sombra también. Por aquí. Por aquí. El grosor de la ventana. El grosor de la puerta. Proyecta hacia F4, corta aquí. Y esto hacia F1. Igual. Y ahora esto sigue la dirección hacia F3. Y esto corta aquí. La sombra de esto será una línea que va hacia F2. Con esto hacemos lo mismo. Tiene su proyección aquí, esto fuga aquí, unimos y tiene su proyección aquí. Bueno, pues la sombra de esta línea sería una línea que va hacia F3. Perdón, la sombra de la vertical esta es una línea que va hacia F3. Y termina en este punto, va hacia F4, aquí. Por tanto, la sombra de este punto es esto. Va hacia F2 y esto va hacia F1. Por tanto, la sombra y llega exactamente hasta aquí a F4. Aquí, en este punto. Y fuga hacia F1. O sea que la sombra viene todo por aquí. Esa sería la sombra que se proyecta por la parte de atrás. Esto también va hacia F3, corta aquí, levantamos una vertical. Y ahora hay que calcular esto. Esto tiene dos, este plano y este. Entonces si cogemos un punto cualquiera, vamos a coger este, fuga hacia F3, corta aquí, tiene su proyección en el suelo aquí abajo. Vamos hacia F3, levantamos una vertical y ahora hacia F4, aquí.
pero el grosor de atrás aquí. Por tanto, la sombra de la casa viene por aquí y por aquí arriba. Mientras que aquí sigue la misma dirección, ya no hay que tocar. Entonces, por un lado tenemos la de arriba, que es esta, y por otro lado la que se mete en la ventana. Bueno, y que va hacia F1. Bueno, con esto haríamos lo mismo, ya no lo vemos, y por detrás todo en sombra. Bueno, esto estaba abierto, entonces si está abierto, lo único que hay que hacer es, por aquí tenemos una proyección, fugamos, corta aquí, levantamos una vertical y aquí fuga hacia F4. Eso quiere decir que esto vendrá hacia abajo. Mientras que aquí si hacemos esto, tenemos hacia F3, levantamos una vertical y esto va hacia F4 aquí. Si lo hacemos un poco más hacia aquí, pues saldrá de aquí al final, o sea que saldrá del triángulo este. Mientras que esto proyecta su sombra detrás hacia F3. O sea que detrás de la casa ya todo eso está en sombra. Un hueco aquí igual. Y aquí marcar sobre todo el entrante ese y esto. Esto y aquí la diferencia. Y aquí también esto. Sombreamos el automóvil. Todo esto queda en sombra y esto también. Y aquí un poco. Bueno, también proyectará su sombra por aquí detrás. Y todo esto quedará en sombra. Bueno, vamos a marcar para definir un poco más las líneas, por ejemplo, esto de aquí, esta línea, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí, esta y estas de aquí. Lo mismo marcar, por ejemplo, esta y esta. Y sobre todo esta, la que diferencia la primera parte de la segunda. Aquí sobre todo y esto. Hacia F2. Y aquí marcamos. Lo mismo aquí, esto tenía un saliente y esto también. Bueno, como esto tiene un saliente, pues aquí tendríamos el entrante más oscuro, como sería ahí también, haciendo un fundido. Marcamos otra vez aquí esto. Aquí fugaría hacia F1 y en el momento en que hacemos esto, tenemos aquí la proyección como hicimos esta, alineando esto con esto y esto con esto, pues aquí igual. Alineando esto con esto, corta aquí. Alineando esto con esto, tiene aquí la proyección. También podríamos hacer la fuga aquí. Bueno, una vez que tenemos esto aquí, esto va hacia F3, corta aquí. Levantamos una vertical y esto va hacia F4. Eso quiere decir que la sombra, bueno, tiene que ser la continuación de esta. Y ahora si cortamos esta línea aquí, unimos con esto. O sea que ahí realmente hace el corte este. Hacia aquí y luego así. Vamos a oscurecer más esta zona.
Bueno, entonces estábamos diferenciando bien aquí para estos entrantes y para esto. Aquí este saliente y esto. Aquí esto, más oscuro el interior, más oscuro también aquí el entrante y allí de donde sale la sombra, y lo mismo aquí y aquí. Más oscuro debajo del coche, no llega tanta luz. Lo mismo en los entrantes para las ruedas y un reflejo también oscuro. Y aquí lo mismo. Lo decíamos aquí en el entrante más oscuro y lo mismo para las ruedas. Esto también tendría que meterse hacia ahí el oscuro y lo mismo un poco la carrocería. Marcamos la posición de la carretera, bueno, del camino, y marcamos la posición de la puerta aquí y lo mismo aquí y aquí para la columna esta. Decíamos, íbamos a poner aquí detalle aquí más oscuro y lo mismo aquí. Y aquí darle un grosor también. Aquí el grosor este se verá por aquí, mientras que delante habrá luz, lo mismo aquí, un poco de grosor. Y aquí pues tendría que meterse la luz, ya no lo calculamos, entonces lo dejamos más fino. Lo dejamos bastante fino. Nos acercamos y miramos a ver si falta algo. Pues por ejemplo entre esto y esto, aquí debería estar más oscuro, por aquí detrás. Esto también más oscuro en el entrante y aquí igual. Aquí en el entrante más oscuro. Aquí también, para diferenciarlo de esto. Bueno, aquí hicimos plano, pero aquí tenía un plano saliente. Eso quiere decir que realmente aquí esto tenía que ir la sombra hacia aquel punto. Entonces, como ya no lo hicimos y tenemos ya la sombra así, vamos a hacer que el plano sea este, el de aquí, y que esto, por ejemplo, venga hasta aquí, fugando hacia F2. Y ahora traemos por aquí el plano. Ya que la sombra esta, pues no tiene arreglo, tiene que llegar exactamente. Si ahora, por ejemplo, bajo esto por aquí, fugo esto hacia F2, entonces este plano sí que podría venir hasta aquí, pero no tiene lógica tampoco que llegue hasta ahí. Entonces, bueno, lo que podríamos hacer es sacar la sombra por aquí. Claro, tampoco se tuvo en cuenta aquí a la hora de hacer esto. Lo hice todo como si fuera plano. Bueno. O sea que esto era un saliente y al llegar aquí dejó de ser saliente. En fin, no tiene fácil arreglo,
Entonces, bueno, lo voy a hacer con Tipex. Entonces pongo aquí el prisma tal y como el principio, hasta aquí está bien, por aquí viene bien. Ahora viene esto por aquí. Y ahora es cuando esto podemos trampear. Ampliar esto respecto a esto. Ya digo, no sería la forma de hacerlo, pero esa sería la zona ahí de sombra. Y entonces ahora, como tiene esto también aquí, la sombra tendrá este punto, caerá su sombra aquí. Entonces hasta aquí llega y luego se mete hacia, y este está más hacia atrás. Bueno, eso quiere decir, por lo menos, como mínimo, que aquí debería entrar la luz hacia F3. Todo hacia F3. O sea que luego había que dejar este saliente aquí, que es este saliente. Bueno, marcamos aquí, por ejemplo, también más entrante aquí, más oscuridad por el centro. Y ahí el entrante. Lo mismo aquí, el entrante. Y está. Y ahora aquí ya podríamos, bueno, una vez que secara, marcar también Entonces decíamos que esto iba a ser paralelo, esto va hacia F3, viene por aquí, hacia F3. Entonces esta línea que íbamos a hacer otra cosa, pues bueno, ya hay que quitarla. Bueno, pues tenemos una perspectiva. Por último habría que ver qué planos soportaría un poco más de oscuridad, ya con medios tonos, como la luz da más, con más fuerza aquí. Pues por ejemplo estos planos ya irían con algo de sombra. Este de aquí, todo este de aquí, etc. El del suelo también habría que marcar por aquí todo un tono medio para diferenciarlo de este plano, y todo esto pues igual. Lógicamente este también se va a oscurecer más porque ya está casi tangente a la luz, y esto pues también. Entonces bueno, habría que ver qué planos realmente. Esto por ejemplo, para separarlo un poco, podríamos darle más oscuridad y reflejar aquí este detalle. Lo mismo ahí con el reflejo de aquello. Entonces decía, aquí más oscuridad, y también pues esto está más en el entrante, pues un poco más de oscuridad, aunque ahí ya da la luz con más intensidad. Bueno, conviene revisar porque igual que se me pasó este detalle, puede haber algo más por ahí. Voy a ampliar aquí un poco. Entonces esto lo traemos más hacia adentro, remarcando ahí el entrante para la rueda. Es un poco choto, pero
Y los corsés conviene que tengan fundidos por ser superficies metálicas. Bueno, por último, cuando hemos estropeado el dibujo con una línea, pues podemos marcar líneas como si fueran bloques de la construcción. Entonces, igual que puse esa, pues puedo marcar aquí otra. No tiene por qué ser continuo, se puede marcar un poco discontinuo y aquí igual. Como si fueran dibujos. Entonces, marcaríamos también aquí más líneas a lo mejor. Esto decíamos que era la continuación de esto y luego hasta que el punto de intersección. Entonces, eso mismo que he puesto por aquí, pues también fugando hacia aquella fuga, por ejemplo, por aquí y por detrás.